Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando nuestro curso bíblico sobre el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy queremos subrayar, estudiar el versículo 26. Absalón le dijo al rey: entonces, por favor, que venga con nosotros mi hermano Amnón. El rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Queridos amigos, aquí entonces estamos entrando un poquitito más en detalle. Hace rato estábamos diciendo que ya le dio su bendición, pero ahora él insiste aquí, Absalón, porque está apuntando cada vez más la puntería, cada vez más, porque él quiere estar seguro que Amnón verdaderamente esté en esa reunión. El contexto bíblico, como nosotros sabemos, estrecha aquí un foco del plan. ¿Cuál era el plan? El plan es que Amnón esté ahí. Absalón tiene como plan el liquidar, acabar con su hermano Amnón, por todo lo que le había hecho a su hermana Tamar. Y entonces, una vez que obtiene esta bendición, él ya está contento, ya tiene entonces la legitimidad de esa reunión. Bueno, papá ya me bendice, que está muy bien. Pero aquí él introduce una petición clave, porque esta es la petición clave, ¿verdad? Porque puedo tener yo la reunión, pero oye, Amnón, entonces no se va a cumplir mi plan. Y esta petición clave es la presencia de Amnón. Entonces, eso que ya hemos insistido como enseñanza aquí, la cortesía es persistente. Sigue siendo cortés. Yo ya le dije, ya para la sonrisa con colgate, ¿verdad? O sea, es una sonrisa una sonrisa falsa. Que yo, en síntesis, te estoy mintiendo, ¿verdad? Pero yo insisto, soy muy cortés, para poder conseguir mi objetivo. En el fondo, tú ya se ya pues. Cuando se vayan de detalle con mi discurso, ya pues de aquí para allá, ya promesa me ya pues. Entonces, una cortesía persistente. Por favor. Pero el objetivo se revela. ¿Por qué? Y porque aquí entonces el rey David no era de nuevo Hiroshima. David, nosotros sabemos que siempre estuvo al frente del ejército. Es el que le hizo triunfar a Saúl, a pesar de que después Saúl lo persiguió a muerte. Saúl mató a 1000, David a 10.000. O sea, David es un capo, y entonces, el tipo es un tipo muy despierto, David, no es que era un Hiroshima, no, era un Hiroshima. Pero también tenía sus momentos, ¿verdad?, así de debilidad también. Entonces, ahora viene la pregunta del rey: ¿para qué? ¿Para qué? Que venga con nosotros, por favor, por lo menos mi hermano Amnón. El rey le preguntó: ¿para qué va a ir contigo? ¿Para qué va a ir contigo? Una pregunta clave, queridos amigos. Y esto indica, parece, una sospecha incipiente, ¿verdad? Aunque insuficiente para frenar todavía el curso de este plan de la matanza de Amnón. ¿Para qué querés, mi hijo, que se vaya a Amnón? 2 años que había sucedido con Tamar, este episodio. Él fue ineficiente, David, no actuó, y por eso decíamos que se fue incubando ese deseo y ese odio que quiere matar a su hermano Amnón. Y entonces en el trasfondo, todo lo que nosotros vamos leyendo aquí, está la famosa palabra Shelah, ¿verdad? Shelah, que quiere decir pregunta que prueba, es una pregunta que prueba. Y la palabra gen quiere decir, queridos amigos, el favor, una gracia solicitada, Entonces, Absalón lo que está haciendo, queridos amigos, es solicitar el favor, es decir, él lo que quiere es ese favor de su papá. Papá, por favor, concédeme este favor, necesito este favor. Te pido, te ruego, gen,
Pero David interroga, pero ¿saben qué, querido amigo? Se queda justamente solamente ahí. Pero algo estilo Pilato, Pilato, ¿y qué es la verdad? Pero después él no espera la respuesta, no investiga. ¿Para qué querés que se vaya tu hermano? Pero no espera la respuesta. ¿Qué le iba a decir a Absalón? Y bueno, vamos a ver después, ¿verdad? David interroga, pero no investiga. Entonces el texto nos muestra al instante en que la verdad asoma, la verdad se está revelando, se está mostrando cuál va a ser tu interés en mi hijo Absalón, pero sin embargo no se convierte en decisión protectora. Una pregunta que nosotros hacemos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés eso? Allá pues tanto bebé, pero pues no investigamos y no nos vamos detrás. O sea, dañamos hoy camiseta y no nos queremos preocupar, entonces dejamos pasar las cosas. Entonces, en un contexto histórico, siempre en la corte, nombrar explícitamente a un príncipe como invitado principal es el que define prioridades. Imagínense, Amón es el heredero, Amón es el príncipe, number one, primogénito, que tiene que sustituir a su padre. Entonces la pregunta de David refleja aquí prudencia también política para evitar tensiones familiares. ¿Para qué querés que vaya tu hermano? Pero la ausencia de medidas revela también una parálisis, es decir, que él no actúa, no apoya, opitando, bebé. Ya tuvimos anteriormente ese error de David. Amón le viola a su hermana Tamar, pero sin embargo no actúa, es decir, se queda paralizado David. Esa va a ser su ineficiencia. Como sucede, ¿verdad? Nosotros muchas veces sabemos bien que hay problema aquí, hay problema allá, hay problema aquí, pero nunca andan a solucionar. En lugar de solucionar y de llamarle a ese que está al frente, es solucionarse, pero soluciona por añade, como tiene, o sea, solución hay que darle, no pantalla. Ñande entonces, ya no es ella puedo, ñande ya cuajaisa, ¿entienden? No solucionamos los problemas. Sí, y es una carga que después cada vez más se va inflando, y después ya no tiene más solución, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que le pasa aquí a David. Entonces, la ausencia de medidas, David no toma medidas, entonces esto revela parálisis, se queda patitieso, se queda duro ahí, no soluciona y este pasaje entonces, queridos amigos, está ilustrando cómo la autoridad puede percibir el riesgo, pero sin embargo no lo traduce en una acción. Hoy cuá, oye esa cuá, hay problemas en la sociedad, hay problemas aquí, hay problemas aquí, hay problemas de otra manera, de otra parte, pero, y hay cuá, pero oídos sordos, oídos sordos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 26, ¿verdad? Entonces Absalón le dijo, que venga con nosotros por lo menos mi hermano Amón. El rey preguntó, ¿para qué va a ir contigo, ¿verdad? Tu hermano Amón? Pero aquí nosotros, queridos amigos, nos damos cuenta enseguida que hay una pregunta de parte de David, pero esta autoridad que percibe el riesgo, porque él se da cuenta, porque nosotros no somos tan ruido también, ni inteligente formal, pero no actuamos. Inacción. ¿Por qué? Y porque quiere decir que hay otras presiones.
Peña en su web hay otros y no la maneja. Y por eso que decimos títeres, ¿verdad? Títeres. Somos entonces simplemente ahí ñanetinduj se dice, ¿verdad? En guaraní, ñanetinduj. Entonces, ante una fuerza externa. Y entonces, David, aquí, queridos amigos, David se queda paralizado, se queda con esa pregunta y no avanza, permitiendo de esta manera que el plan continúe lo que Absalón tenía. Y siempre bajo la cobertura, la tutela, nada más y nada menos que del mismo rey, porque él pues ya le dio la bendición. Pero versículo 25, venían de ella, Emaguri, él insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Lo despidió con su bendición. Ahora él le pregunta, ¿y para qué quiere que se vaya tu hermano? Pero es inacción, solamente una pregunta y termina ahí, queda paralizado. El accionar paralizado. Dentro de un contexto cultural antropológico, pedir la presencia del hermano mayor apela a la reconciliación pública. Aquí entonces hasta podemos mirar de una manera positiva. Y esto en un aspecto cultural, el contexto cultural. Yo pido, papá, ¿será que hoy puede venir mi hermano? Es como decirle, y además se acuerdan que hay mucha cortesía, y en su web. O sea, no, es que le va y le presenta de una manera negativa. Papá, pues si yo me voy y le digo así, entonces, nosotros como no somos tan groñes, enseguida ya pillé, va, digo, ¿cuál posible? Cuando tenía hermano, todo yucayo, uy, eso es todo, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta. Pero sin embargo, aquí hay una cortesía. Papá, ¿será que Amón también puede ir con nosotros? ¿Viste? Caímano y de papá, ¿será que Amón también puede ir con nosotros? ¿Qué tuvo, guay, Amón? Yo cuando ya le hago, ya digo, entonces ya imagina, añade reconciliación, o queremos reconciliarnos. Papá, todo lo que pasó hace 2 años ahí, lo que Amón le hizo a Tamar, ¿entendiste? Entonces, aquí David, la presencia del hermano mayor entonces apela siempre a la reconciliación. Un aspecto muy humano, antropológico, este texto expone una dinámica humana. Cuando el mal se disfraza de normalidad, ¿viste? Porque aquí se está disfrazando, ¿verdad? Como diciendo que él quiere, domina, ¿verdad? Vamos a reconciliarnos todos. Incluso la sospecha en este caso puede ser neutralizada. ¿Y por qué? Porque esa cacuaitería lleva. Está mostrando que quiere una reconciliación. Vamos a reconciliarnos, ¿verdad? Entonces, reconciliación de los partidos, reconciliación, etc. A ver, él hoy viene en su vive. Lo que está pilla para ella, ¿verdad? Pero va, hay una reconciliación que pegamos, ya no va. Pero Peña en su vive llegó a otra cosa y la reconciliación Qué bárbaro, 2600 años atrás se escribió esto, querido amigo. 2600 años atrás. Y es tan real, ¿verdad? Tan real la palabra de Dios. La palabra de Dios. Incluso, cuando el mal, queridos amigos, se está disfrazando de normalidad, incluso la sospecha puede ser neutralizada por la cortesía. Porque aquí todos somos corteses. Y mejor dicho, nuestro idioma es mejor decir bien esa cortesía. Lo que te quiere decir aquí es todos somos en su wui, ñande en su wui, ñande en su wui. Vea la sonrisa colgate. Fingidos, ¿entiendes? Pero en el fondo, y pea la ñane corazón. El corazón del líder reconoce muy bien que hay disonancia. Quiere decir que, a ver, de nace motaguay. David en el fondo reconoce esa disonancia. Pero ¿cuál fue el problema de David? Queridos amigos, entonces el autor sagrado aquí cuando escribe tampoco no le quiere hacer pasar a David, no le quiere poner a David como un lelo, como un bobito. Sí, mi hijo, bellapato.
A David le está describiendo como él siempre fue, ¿verdad? Todos los capítulos anteriores que nosotros vimos de David, David es un tipo totalmente decidido, una luz, ¿verdad?, en sus decisiones, y por algo llevó Daina ya. Y entonces aquí David es capaz, ¿verdad?, de entender, él reconoce, queridos amigos, que aquí hay una disonancia. Aquí hay gatos encerrados de Ilan Baracayas de Guasú, ¿no? Oye, aquí hay gatos encerrados. Apenas entonces David, entonces él no es un bobito, no, él está viendo la disonancia, él hizo la pregunta, ¿y para qué quieres que se vaya tu hermano? ¿Verdad? Pero, ¿cuál fue su problema siempre? Y la debilidad de David, su pecado, digamos, que él procura evitar confrontarse, él no quiere confrontarse, él no quiere pelear, él no quiere disonancia. Entonces, queridos amigos, con sus hijos o con los otros, no quiere disonancia, entonces prefiere nomás parálisis, silencio. Y entonces la oportunidad de protección pasa ya a otro nivel. Aquí ya no hay seguridad de protección, queridos amigos. El rey, el que tiene que regir, porque el rey pues es el que protege, ¿viste, querido amigo? Qué hermoso que es esto, porque el rey pues es el que tiene que proteger, tiene que regir su nación. Tiene que proteger ¿a quién? A sus súbditos. Tiene que proteger a todos. Y ese que tiene que proteger, a hoy entonces en la inacción. Inacción, inacción. Y al no haber acción, queridos amigos, al no haber protección, entonces vamos a seguir con los indígenas en tal situación, con los niños siempre en la calle, con la gente que tiene que soportar los transportes públicos, con la gente que tiene que pagar más impuestos, con la gente que tiene que vivir rodeado de baches, etc. Inacción, inacción. ¿Por qué? Y porque justamente no es capaz de confrontar, ¿verdad? Confrontar con la realidad. Porque en el fondo, otras cosas son las que están moviendo entonces, queridos amigos. Palabra de Dios, ¿eh? Palabra de 2600 años atrás. Si yo que fuera ahí, así es que vamos a procurar, ¿verdad? Buscar, entender, saber qué es lo que el Señor hoy nos pide también a nosotros. Volvemos enseguida con más ñate Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13 estamos, el versículo 26. Y aquí le dice directamente, ¿verdad? Absalón le dijo a su padre, que venga con nosotros por lo menos mi hermano Amón. El rey le preguntó, ¿para qué va a ir contigo? Amón, ¿verdad? Queridos amigos, estábamos hablando, ¿verdad? Aquí más bien lo que estamos viendo es un David que es muy furbo, y la italiano, furbo, y dicen, lechadito, David. Y claro, a David siempre se le presentó como una persona muy capaz, ¿verdad? David no es un lelo cualquiera que no sabe nada, no entendía en el No, sabe muy bien. El asunto es que siempre, tanto en la primera parte, ya fue una inacción total de su parte. No ya no tomó, no hizo la justicia, ¿verdad? Y entonces está dejando que la cosa se vaya acumulando el odio y después la gente llega en un momento en el que quiere hacer justicia por manos propias. ¿Se acuerdan de eso? Y estas cosas son las revoluciones que existen entre los pueblos, etcétera, ¿verdad? Cuando la autoridad hace por su inacción, hace que el mal siga prosperando. Va sumándose. Cuando no solucionamos, queridos amigos, los problemas verdaderamente de la comunidad, esa inacción hace que después surjan
estas justicias por manos propias. Y a eso todos nosotros después le llamamos, ¿verdad? Talla de coña de pues mi revolución que pegamos, ¿se dan cuenta? Entonces hay que mirar un poco, hay que mirar y hay que ser muy consciente. Y esto, queridos amigos, es hablar de Dios, ¿eh? Esto es hablar de Dios, esto es aquí, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos invita a ¿qué cosa? A cambiar nuestras actitudes. Pero con la palabra de Dios. Este libro que es un libro pedagógico, de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, de acuerdo a nuestro hacedor. Hacedor quiere decir el que nos hizo. Peñan de apojarea, lleva peñan de yara. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cómo vamos a ser felices verdaderamente? Hay algunas palabras claves, queridos amigos. La palabra por favor, por favor. Esto se dice en hebreo, se dice na, ¿entienden? Na. De ahí viene la palabra ma, na, por favor, baikokoa. Eso quiere decir ma, na. ¿Qué esto? ¿Qué esto? Esto, por favor, ¿entienden? Maná. Bueno, no es entonces una partícula de súplica que suaviza la petición. Primero luego tenemos que saber eso. Cuando yo estoy diciendo por favor, no es que está suavizando la petición, sino que atenúa la demanda y desactiva las defensas. Esta partícula, entonces, queridos amigos, ese na, ¿verdad? El por favor, no es simplemente una súplica que suaviza la protección, ¿verdad? De lo que es la petición. ¿Dónde ahí vea entonces? Sino que el na, queridos amigos, lo que está haciendo es desactivar esa defensa para que David se pueda defender, ¿verdad? Entonces le desactiva totalmente aquí a Absalón cuando le dice, por favor, ¿verdad? O sea, por favor. Ay, ¿por dónde? Tú unas. Ya que entiendes, ay, ¿verdad? Más o menos eso. Y entonces, aquí, la súplica, sin verdad, puede manipular la benevolencia. Porque aquí va a ir una súplica, ¿verdad? Pero como diciéndole dentro de la benevolencia que Absalón le está diciendo a su papá. Entonces, no. Entonces, por favor, ¿verdad? Pero tiene que ser con una tonalidad un poco más fuerte, ¿verdad? Por favor. Como, pon a donde tu juna, ¿verdad? Entonces te desactiva toda posibilidad. No es simplemente que queda, ¿será que por favor le podés enviar amo? Sino que con una insistencia. Por eso estábamos diciendo que desactiva para David toda defensa posible. El tono amable, queridos amigos, siempre persuade cuando apela al honor y a la confianza. Porque aquí pues dijimos ya hace rato que hay una plena confianza de parte del papá para con su hijo Absalón. Hay otra palabrita clave que es la palabra ¿para qué? ¿Para qué? Manaba será. Eso pues es lo que le dijo David a su hijo Absalón cuando le pide por su hermano Amón. ¿Para qué quieres que se vaya tu hermano, verdad? Y entonces dice lama. Y esta partícula, lama, que es interrogativa, ¿para qué? Lama, introduce una pregunta de sentido y motivo. ¿Para qué? ¿Sentido? ¿Para qué? ¿Para qué se va a ir? Y por otra parte también un motivo. ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se tiene que ir? ¿Cuál es su objetivo? Manaojota. Es la última barrera ya antes del daño. Es la última barrera. Si esto pasa a Absalón, entonces, queridos amigos, va a ser la última barrera. Porque ya le pregunta pues todo. A ver, ¿para qué, mi hijo? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Porque de acuerdo a tu respuesta, de acuerdo al para qué, entonces aquí vos tenés que decidir. Vos tenés que decidir. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cuál va a ser el motivo? Cuando la pregunta no se sigue de acción, ahora se vacía. Queridos amigos, y esto es muy importante,
¿Por qué? Y porque David solamente hizo la pregunta, pero David no actuó, o sea, no siguió. Es lo mismo como ya dijimos hace rato con Pilato. ¿Y qué es la verdad? O sea, yo le consejo para eso. No, entonces, la reacción, el accionar entonces de Jesús para que le explique y que es la verdad, sino que simplemente queda en una pregunta, en una interrogación, lama, ¿para qué? Pero pues no se espera para tomar una decisión que nos va a llevar a una acción. Entonces se vacía totalmente esa pregunta, ya queda sin sentido. Esto es reconocer riesgo sin intervenir y esto normaliza el peligro. Cuando nosotros entonces, queridos amigos, reconocemos que hay un riesgo y allí esa cuaina que detrás de esto puede haber algo, ¿verdad? Hay un riesgo, pero no intervenimos, nos falta intervención, nos falta ahí hacer algo. Esto normaliza siempre todo peligro, normaliza cualquier peligro. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 26. Absalón le dijo a su padre, ¿verdad, David? Que venga con nosotros por lo menos mi hermano Amnón, ¿verdad? El rey preguntó, ¿para qué va a ir contigo? Y entonces le pregunta, ¿para qué? Mana. Queridos amigos, hay mucha inacción, decíamos, de parte de David. También dijimos que David no es un tonto cualquiera, o villabaité, o villaina, o intuye. Todo papá intuye. Todo papá sabe también cómo son sus hijos. Todo papá sabe qué había sucedido. Él también sabe que él no accionó a su debido tiempo. Le perdonó y le dejó a su hijo Amnón y siguió adelante. Y entonces más o menos puede sospechar también. Y entonces pregunta, por lo menos pregunta, ¿para qué mi hijo? ¿Para qué mi hijo quiere que se vaya tu hermano? Maná y bota holandés. Yo qué, maná. Y entonces hay una pregunta de parte de David, pero después él mismo deja pasar. Hay inacción, no es que investiga, decíamos, no es que va al fondo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? En primer lugar, nombrar al objetivo revela la intención real. Es decir, discernir requiere atender a los focos explícitos, porque aquí lo que hizo Absalón es nombrar su objetivo. Porque cuando le dice directamente, entonces, que por lo menos, ¿verdad? Absalón le dijo, que venga con nosotros por lo menos mi hermano Amnón. Que por lo menos, esa palabrita lo ya nos suena, ¿verdad? Que por lo menos, por favor. Pero como ya dijimos, no es una suerte sino que lo invalida totalmente a David. Bueno, pero por lo menos que venga Amnón. Ahí entonces estamos diciendo que nombrar el objetivo, porque aquí está nombrando el objetivo. Esto ya revela la intención real. Porque la intención real de Absalón es que su hermano vaya para que él en esa fiesta le pueda asesinar. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la sospecha sin acción es insuficiente. Yo puedo sospechar, puedo decir que esto es así, ahorita sospéchame. Pero después no comienzo a investigar, no comienzo a mirar. Y esta pues, es nuestra inacción. En tantas instituciones,
Oye, sospechar, que pea, que amó, que no se ape, que se amó, cuánto medio de comunicación, oye, sospechar. Pero después, queridos amigos, en el momento en que la comunidad tiene que recibir una solución, entonces somos ineficientes. O sea, ineficiente es también demasiado pequeño lo que estamos diciendo, porque directamente no actuamos. Eso no me quiere decir. Porque ineficiente pues, es cuando vos estás actuando, estás procurando, buscar, pero no tenés todos los elementos como para llegar a tu objetivo, ¿verdad? Vengo la ineficiente. Pero aquí no hay luego eso, no hay luego ni ineficiencia, sino que directamente o solucionamos. No interesa yo y ¿entendiste? Eso quiere decir. La sospecha sin acción es totalmente insuficiente lo que vamos a hacer aquí. Insuficiente, ¿verdad? Porque no vas a solucionar solamente con oye, endache. Hay aquí la cortesía como tercer elemento. La cortesía puede neutralizar alarmas. La cortesía. Ese fue el famoso Yensuguga lleva. Entonces David también es muy cauteloso. Él se da cuenta, o saco a él. Pero toda cortesía, cuando uno es demasiado cortés, cuando uno nambreo y te trae luego la alfombra ahí ante tus pies, eso puede, entonces, queridos amigos, neutralizar nuestra alarma. O sea, yo que estaba así, con la antenita bien prendida, ante tanta cortesía, este liderazgo que debe sostener la incomodidad del para qué, ya no lo sostiene, ¿verdad? O sea, se muere, neutraliza, dijimos nosotros. Ese, ¿para qué querés que vaya tu hermano? Pero como hay tanta cortesía, ese ¿para qué querés que vaya tu hermano? Se neutraliza. O más no. No continúa más. No se preocupa, porque veo demasiado cortesía, demasiado posibilidades que se me ofrecen. Hay una cuarta enseñanza que es pedir reconciliación sin verdad instrumentaliza los vínculos. Pedir reconciliación sin verdad instrumentaliza los vínculos. ¿Por qué, queridos amigos? Porque aquí, bueno, hay todavía ninguna reconciliación. Y entonces, a través de lo que yo venía en su web a presentar, estoy instrumentalizando estas relaciones, papá, familia, estoy instrumentalizando, estoy utilizando de estos elementos, de estos instrumentos de nuestra relación. Pero en lugar de hacerlo de una manera positiva, estoy instrumentalizando, estoy utilizando a favor mío. Y por último, queridos amigos, como enseñanza es que en la vida cotidiana, preguntar debe conducir a cuidar, no solo a dudar, no solo a dudar. Preguntar debe conducir a cuidar. Entonces, si yo en mi vida cotidiana estoy preguntando, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces quiere decir que tengo una intención de cuidar, estoy protegiendo, ¿verdad? Entonces si yo pregunto, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están los niños de la calle? ¿Verdad? Pregunto. Entonces no es que pregunto nomás, ¿cómo están los niños de la calle? Y muy bien. Oh, power. Y se queda ya en una inacción, ¿entiendes? También, o si no, y bueno, y hay siempre problemas, por ahí hay muchos chicos que están limpiando parabrisas. Mira, sigue eso, vente, me quedo en una inacción. Entonces, queridos amigos, como quinta enseñanza aquí en la vida cotidiana, preguntar debe conducir a cuidar. Es decir, llamamos a una camiseta, que sí que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos, tenemos que demostrar entonces ese cuidado. Siempre en la vida cotidiana ese preguntar nos tiene que llevar a la acción. La ecua por andureinte lleva, pero apretado bebé. No solamente tiene que ser como un informativo o como un incluso dudar. Porque también puede ser que yo le llame aquí al que está encargado de esa institución y le pregunto a esa institución, y bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo va esto aquí? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la cuestión? ¿Llegamos o no llegamos a nuestro objetivo? ¿Cómo va?
Y entonces me quedo ahí, pero después ya le llamé, ya llevo manera, no ya reuní manera, listo. Pero luego una inacción total, una inacción total. Bueno, queridos amigos, hay mucho más, ¿verdad? Y es interesante. Este libro se escribió hace 2600 años, imagínense. Y así, con una riqueza tan grande para nosotros hoy. Por eso, a esta colección de libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, le llamamos los libros históricos. Es decir, cómo regir, por eso Reyes, ¿verdad? Reyes, cómo regir la vida de la comunidad. Y por eso estamos viendo todas estas cosas. Y a esto le llamamos polis, ica, referente a la polis, a la comunidad, a la política. Cómo tenemos que regir entonces la comunidad y la sociedad. Por eso que es un libro tan maravilloso. Es un libro político, verdaderamente. Pero es para todos nosotros, es decir, para los que regimos, para los que hacemos una verdadera política. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.